posible, si tienen algún problema, vuelvan a entrar, como para que a mí se me desbloquee más fácil eso, listo, porque he estado peleando con el sistema, ya incluso hablé con los encargados allá en la universidad y no me supieron dar razón de eso, listo. Entonces, cuando tengan algún problema, vuelvan a entrar más tarde, cuando les vuelva la luz, todo eso, a ver si se desbloquea eso y me pone menos problema a mí, listo. Bueno, perfecto, ya están poniendo ahí su asistencia y la grabación ya se está compartiendo, sí. Vamos entonces a dar inicio con la clase de hoy, ¿listo? Yo tengo la esperanza de que hoy podamos acabar con el tema de dinámica, ¿listo? Si tienen alguna, mire, empezamos mal, empezamos con no responde. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, no olviden que me la pueden manifestar, ¿listo? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Caramba, está lento ahora esto, ¿no les digo? No me quiere responder. Listo, bueno, ya parece que ya está respondiendo. Listo, bueno, entonces, ¿en qué quedamos en la clase pasada, jóvenes? Quedamos en todo lo que tiene que ver con las fuerzas de fricción, ¿no? Vamos a hacer un resumen así bien rapidito, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos allá con respecto a las fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento, ¿cierto? En particular, pues que existen dos regiones, una que llamamos región estática y la otra que llamamos región cinética. De cualquier manera, en las dos regiones, la fuerza de rozamiento se describe de manera similar, ¿no? ¿Cómo es esa manera? Un coeficiente, que llamamos el coeficiente de fricción o de rozamiento, ya sea estático, para el caso en donde el objeto no se mueve, o ya sea cinética, para el caso en donde el objeto se mueve, donde hay un movimiento, ¿listo? Allá en el ejemplito que nosotros hicimos en la clase pasada, vimos que el coeficiente de rozamiento estático tiene que ser más grande, un poquitico más grande que el coeficiente de rozamiento cinética. ¿Por qué? Pues porque es la observación de la naturaleza, ya lo discutimos, ¿no? Nosotros vamos empujando la mesa, ¿no? Y le damos subiendo a la fuerza que le aplicamos a la mesa, no la podemos mover. Cuando ya logramos moverla, ¡pum!, nos toca aflojar un poquitico porque ya vencimos la inercia de ese objeto, ya lo estamos moviendo. Así que para lograr mantener ese movimiento necesitamos un poquitico más, un poquitico menos de fuerza que la fuerza que necesitamos para iniciar el movimiento, ¿no? Y de ahí para allá, esa fuerza de rozamiento cinética se nos mantiene constante, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Tenemos que ver el régimen en el cual estamos para saber qué coeficiente de rozamiento aplicar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eh, Difícilmente, puede que sí, pero por lo menos a este nivel, difícilmente se nos van a presentar problemas en donde la fuerza de rozamiento, o en donde estemos trabajando en la región estática, en donde la fuerza de rozamiento estática vaya a ser menor que el coeficiente de rozamiento por la normal. Por lo general, por lo menos a este nivel, van a estar trabajando en este caso en donde son iguales, ¿listo? Entonces, digamos que pues eso les ayuda bastante porque los problemas van a necesitar un poquitico menos de análisis, ¿no? Sin embargo, téngalo muy en cuenta, ¿no? La diferencia entre las dos regiones que tenemos ahí, ¿listo? Y listo, bueno, ese era el concepto fundamental, pues como lo que teníamos que notar, que habían dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas de rozamiento, pero nuevamente se comportan de manera similar. Mu por la normal, mu por la normal. Estático, cinético. Uno se mueve, el otro no. Los dos son mu por la normal. La diferencia es que en la región estática, cuando no se mueve, esa fuerza de rozamiento va a ser menor o igual que ese mu por la normal, ¿cierto? En la región cinética siempre va a ser igual a mu por la normal, ¿no? El coeficiente por la normal, la fuerza normal, ¿listo? Bueno, ese fue el repaso brevemente de la clase pasada. Vamos a hacer un ejemplito. Aquí yo tengo escrito sondeo. Cuando escribo sondeo es porque mi intención es que lo hagan ustedes. Lo voy a hacer yo, sin embargo. ¿Listo? Para tratar de acabar hoy con dinámica. ¿Listo? Para tratar de acabar hoy con dinámica. Ya en el SIGBI ya tienen un taller. Tienen todos los libros que se les dijo, ahí hay una cantidad de problemas y tienen todas las fuentes externas que ustedes conocen, ¿no? YouTube, Google, por allá, que a ustedes les encanta meterse allá y ver esos videos y que les hagan las cosas allá con muñequitos, ¿no? Hombre, recurran a todo eso, ¿listo? Bueno, vamos a leer el problemita, ¿no? Yo no sé si fue el problema que nos comentó, creo que fue Jesús, que lo había tratado de solucionar, y yo les decía ya, eso depende de la configuración del problema, ¿no? De cómo nos lo estén dando a nosotros, ¿no? Dos bloques están atados por una cuerda ideal, ¿cierto? Entonces aquí yo les pongo el significado de lo que es una cuerda ideal.
Una cuerda ideal en física es una cuerda que es inextensible y que no tiene masa. O sea, la cuerda que está aquí, que está uniendo las dos masas, ella ni se va a estirar ni pesa, o sea, no se va a curvar aquí. Ustedes han visto, por ejemplo, los cables allá de la electricidad, ¿no? O del claro, o del tigo, todo eso allá, ¿no? Ellos se curvan, ¿no? Ellos se curvan, ellos no son recticos. Eso ocurre porque ellos tienen una masa, ellos pesan y como tal, pues se van a curvar. ¿Listo? Bueno, en fin. Entonces, aquí estamos tratando un caso ideal en donde la cuerda simplemente no va a hacer nada. Lo único que va a hacer es transmitirnos una tensión entre los dos bloques que estamos considerando, ¿no? A eso es a lo que nos referimos en física con una cuerda ideal y también a este nivel todas las cuerdas que ustedes van a tratar son ideales, así que vamos a ignorar esas propiedades de la cuerda, ¿listo? De esos dos bloques, uno tiene una masa M1 y reposa sobre una superficie horizontal. Aquí está la superficie, aquí tenemos la masita 1, ¿listo? El otro, de masa 2, este que está aquí, está suspendido, él está colgado ahí, ¿no? La pregunta es, ¿cuál debe ser el valor del coeficiente de fricción para que el sistema se mueva con velocidad constante? ¿Listo? Entonces, vamos a analizar nuestro problema, el método científico, recuerden por allá la receta que les di, ojalá les sirva de ayuda, esa recetica, esa me la inventé yo, ojalá les sirva, ¿no? Primero que todo, analizamos el problema, es un problema de dinámica claramente, tenemos fuerzas de rozamiento, tenemos masas suspendidas, tenemos cuerdas amarrando masas, en fin, ¿cierto? Entonces sabemos que es un problema de dinámica. ¿Qué me está pidiendo a mí el problema? Me está pidiendo cuál debe ser el coeficiente de fricción para que el sistema se mueva con velocidad constante. El único punto en donde va a haber un coeficiente de fricción va a ser en el contacto que está haciendo la masa 1 con la superficie horizontal. Esta masa 2 está suspendida, así que podemos concluir que en el problema hay una fuerza de rozamiento, sí, hay una fuerza de rozamiento, sí, y esa fuerza de rozamiento está presente aquí aplicada a la masa 2, ¿listo? Entonces, ese es el coeficiente esa es la pregunta que me están haciendo. Tengo que aplicar mis leyes de Newton para finalmente despejar mu sub k. Ese es mi objetivo. No voy a perder tiempo buscando otra cosa, ¿no? Mu sub k es lo que me piden, ¿listo? Entonces, ¿cuál debe ser el coeficiente de fricción para que el sistema se mueva con velocidad constante? ¿Listo? Entonces, bueno, adelantando un poquito de todas maneras, aquí, siguiendo con el análisis, yo veo que hay dos masas, dos cuerpos sobre los cuales actúan fuerzas y que están involucrados en el problema como tal, ¿no? Porque el bloquecito M1 se va a mover porque el bloquecito M2 lo está tirando, ¿cierto? Entonces, el sistema está ahí pegado, los dos van junticos, entonces los dos van a estar involucrados ahí y por lo tanto tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre, ¿listo? Aquí viene, les voy a hacer dos preguntas, necesito agilidad ahí en el chat, jóvenes. Voy a tratar, nuevamente, les recuerdo, voy a tratar de acabar con el tema de dinámica hoy, así que necesito agilidad un poquito de ustedes ahí. Vamos a tratar de correr un poquito, más de lo normal hoy. Primera pregunta, ¿en qué región estamos? ¿Cinética o estática? El coeficiente que me piden, aquí dice, ¿cuál debe ser el coeficiente de fricción para que el sistema se mueva con velocidad constante? ¿Cierto? Estamos en un problema de velocidad constante. ¿Es el coeficiente de fricción cinético o estático el que necesitamos ahí? A ver, jóvenes, ninguno. ¿Sí me están Cinética. escuchando? Sí, señor, exactamente. Gracias, Santiago. Gracias, Diego, por la respuesta. Muy bien. Necesito retroalimentación de ustedes, jóvenes. Segunda pregunta. ¿El sistema está en equilibrio o no? A ver, jóvenes, ¿alguno? No, profe. No, profe, creo que no. No está en equilibrio. Creo que tengo ya como tres respuestas de que no. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿cuál es la condición que me dice a mí si un sistema está en equilibrio o no? La sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Listo, es verdad. Si la sumatoria de fuerzas del sistema es igual a cero, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Adicionalmente, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Eh, Vamos a ir escribiendo aquí en esta página, ya que estoy un poquito ronco, jóvenes. Equilibrio, ¿qué quiere decir equilibrio? Oh.
equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Póngale aquí el subíndice y todo, ¿cierto? Pero fuerza igual a masa por aceleración. La masa jamás va a ser cero, ¿no? Porque aquí tenemos una masa 1 y una masa 2. La masa no va a ser cero. Entonces, si el sistema está en equilibrio, estas dos junticas, ¿qué es lo que implican? Que la aceleración es igual a cero, ¿cierto? Entonces, esto de acá también me dice que el sistema está en equilibrio. Esto me dice a mí, en efecto, que el sistema está en equilibrio. Pero el hecho de que la aceleración sea igual a cero también me dice a mí que el sistema está en equilibrio. ¿Y qué es lo que me dice el planteamiento del problema? ¿Cuál debe ser el valor del coeficiente de fricción para que el sistema se mueva con velocidad constante? Si el sistema se mueve con velocidad constante, quiere decir que la aceleración tiene que ser igual a cero, porque la velocidad no cambia. La única manera de que no cambie la velocidad y se me mantenga constante es que la aceleración sea igual a cero. Conclusión. La pregunta nuevamente, ¿el sistema está en equilibrio o no? Sí, profesor, si Exactamente. está en equilibrio. Exactamente, entonces el sistema está en equilibrio. Conclusión, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Esa es la conclusión que yo puedo sacar ahí. Ya estamos aplicando las leyes de Newton, ¿listo? Bueno, vamos a analizar el problema, vamos a solucionarlo ya. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos dos objetos, la masa 1, la masa 2. Aquí, la masa 1, pues es el que le pongo aquí el unito acá, diagrama de cuerpo libre 1, diagrama de cuerpo libre 2. Fuerzas actuando sobre la masa 1. Tenemos la tensión de la cuerda, ¿cierto? La masa 2 está tirando la masa 1, así que tenemos una tensión ahí. Tenemos la normal y el peso, ¿no? Ellas siempre van a ir, ¿no? Tenemos la normal y tenemos el peso. Vamos a ir pintando esas fuerzas aquí, así nos quede muy tachado todo. Tenemos este rojo más clarito, ¿listo? Entonces, tenemos por acá una tensión. ¿Tengo que bautizar la tensión 1 o tensión 2? No, no tengo. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda que está conectando las dos masas. Así que solamente con T me es suficiente. Tenemos el peso de la masita 1. Y tenemos la fuerza normal. ¿Listo? Y tenemos por acá una fuerza de rozamiento que es justamente la que va a estar relacionada con este coeficiente de rozamiento que está ahí. ¿Listo? Ahí están todas mis fuerzas pintaditas. Para el bloquecito 2 tenemos la misma tensión, acción y reacción, ¿cierto? Ahí está. Esa cuerda me está transmitiendo esa ley de acción y reacción ahí para las dos masas. Nuevamente, ¿tengo que ponerle índice aquí, T1 y T2? No, porque es una sola cuerda. Entonces, como la cuerda es ideal, la tensión va a ser la misma. Y acá tenemos el peso de la masa 2. ¿Tenemos normal o rozamiento en el caso de la masa 2? No, no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque no está en contacto con absolutamente ninguna superficie. ¿Listo? Entonces eso es todo. Ahí tenemos nuestros dos diagramitas de cuerpo libre. ¿Listo? Notemos nuevamente la acción y reacción. Miren, la misma tensión, pero en una va para acá y en la otra va para arriba, ¿cierto? Es porque la cuerda nos está transmitiendo esa tensión y es solo una. ¿Listo? Entonces, paso seguido en nuestra receta, ¿no? Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya de hecho empezamos a aplicar las leyes de Newton con el análisis que hicimos de que estaban en equilibrio y toda esa historia, ¿no? Esas son preguntitas que yo les hago ahí. Tenemos que hacer la descomposición de fuerzas para poder hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿Hay que descomponer realmente alguna fuerza aquí? Pues no. La tensión y la fuerza de rozamiento, en el caso del diagrama de cuerpo libre 1, ellas ya están en la horizontal, no hay que descomponer nada. Y el peso y la normal ya están en la vertical, así que todas esas componentes ya están sacadas, ya están hechas, ya están determinadas. No tenemos que descomponer ninguna. Lo mismo para el diagrama de cuerpo libre 2. La tensión va para arriba, el peso va para abajo, no hay nada que buscarle, no hay nada que descomponerle, ¿no? Solamente vamos a tener cuidado aquí con los signos. La tensión, mire, tensión vectorcito, ¿cierto? En el diagrama de cuerpo libre 1, ¿no? Aquí yo lo estoy dividiendo por la mitad con esa rayita gris, ¿no? ¿Para dónde va? En la dirección negativa de X, ¿cierto? Entonces yo estoy diciendo que mi dirección positiva es hacia la derecha, eso es todo. La normal va para arriba, otra vez les estoy poniendo aquí la n pequeñita para diferenciarlo de los newtons, a pesar de que aquí no tenemos newtons por ningún lado, ¿no? Pero para evitar confusiones, les pongo otra vez la n pequeñita, ¿no? Entonces, la normal va en la dirección vertical hacia arriba, positiva. El peso de la masa 1 va para abajo, el peso siempre va para abajo, siempre va menos
el peso de la masita 1 en la dirección vertical, ¿no? En Y, ahí está. Y sabemos ahora, ya después de la clase pasada, que ese peso pues va a ser la masa por la gravedad. El peso de la masita 1 es la masa 1 por la gravedad. ¿Y para dónde apunta? Para abajo. ¿Y cómo sé que apunta para abajo? Pues porque tiene el menos y el vector unitario aquí, ¿cierto? Entonces ahí vamos todo clarito. La fuerza de rozamiento va en la dirección X y va positiva. Mire, la dirección X positiva es hacia la derecha. A la dirección X positiva es hacia la derecha. Esta es mi dirección X. Y notemos que la fuerza de rozamiento va en X, ¿cierto? Así que, a pesar de que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, en este caso la fuerza de rozamiento va en la dirección positiva, pues porque el movimiento tiende a ser en la dirección negativa. Como el movimiento tiende a ser en la dirección negativa, pues la fuerza de rozamiento va para la dirección positiva. Se está oponiendo siempre al movimiento. Fuerza de rozamiento. Ya concluimos que estamos en la región cinética. Así que la fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento cinética. Miren la K pequeñita ahí. Y sabemos que la fuerza de rozamiento cinética va a ser μ por la normal. El coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La normal que la tenemos aquí también, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Listo. No hay que descomponer, no hay ángulos, no hay senos, no hay cosenos, no hay nada, no hay componentes raras por ahí, nada de eso, ¿no? Diagrama de cuerpo libre 2, este es más fácil todavía. La tensión va para arriba, va en la dirección Y positiva, aquí está. Y el peso va para abajo, como siempre, ¿no? El peso de la masita 2 es menos W2 en la dirección vertical. O sea, masa por gravedad, masa 2 por la gravedad, y con el menos que nos indica la dirección de esa componente vectorial. ¿Listo? Listo. Entonces, ya descompusimos nuestras fuerzas. Déjenme ver cómo yo hago acá, qué es lo que tengo aquí enseguida. Listo. Bueno, paso seguido es hacer la sumatoria de las fuerzas. Paso seguido es hacer la sumatoria de las fuerzas. Entonces, vamos a sumar todo lo que va en X. Yo lo voy a encerrar aquí. Y en la próxima transparencia ahí están, ¿no? Fuerzas que tenemos en X, ¿no? Las estoy encerrando en verdes. Para el diagrama de cuerpo libre 1 tenemos la tensión, mírenla acá, va en X, y la fuerza de rozamiento. Esas son las dos fuerzas que tenemos en X, ¿cierto? Esto en X. ¿Listo? En Y, bueno, en X para el diagrama de cuerpo libre 2 no tenemos ninguna fuerza, entonces no nos preocupamos por eso por ahora. ¿Listo? Y vamos ahora a buscar las fuerzas en Y. En Y, pues tenemos la normal, que va para arriba, y el peso que va para abajo, ¿no? Esas son las dos fuerzas que tenemos en la dirección Y. Y lo mismo aquí para el diagramita de cuerpo 2, ¿no? Tenemos solamente fuerzas en Y. Esto aquí todo va en Y. Pongámosle el unitario, y pongámoslo aquí también. ¿Listo? Entonces, bajo esas condiciones es que nosotros vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, pero eso en X y en Y, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en 10, diagrama de cuerpo libre 1 y diagrama de cuerpo libre 2, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas teníamos en X? La tensión y la fuerza de rozamiento. Tensión que es positiva y fuerza de rozamiento que es positiva. Así que va, fuerza de rozamiento cinética menos tensión, porque es negativa. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Ya vimos que no está acelerado. ¿Y por qué no está acelerado? Porque es la condición que me está imponiendo a mí el problema. ¿Cuál debe ser el valor de coeficiente de fricción para que el sistema se mueva con velocidad constante? Es esa restricción lo que me le está dando a mí la identidad al problema. Si me hubiesen dicho que el sistema estaba acelerado, pues ahí tengo que meter la masa por la aceleración, ¿cierto? Y ahí ya pues sería otra historia, ¿no? Pero se mueve con velocidad constante, conclusión, la aceleración es 0, por lo tanto está en equilibrio y eso implica que su sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo yo en Y? La normal y el peso. Normal que va para arriba, el peso que va para abajo. Entonces lo ponemos aquí. N, normal, menos el peso. ¿Igual a cuánto? A 0. ¿Cierto? Pare de contar. Les pongo aquí adicionalmente la expresión para la fórmula para la fuerza de rozamiento, ¿no? Mu por la normal, porque mírenla aquí metidita. ¿Listo? Ya les cuento un poquito más porque se las vuelvo a escribir ahí. Diagrama de cuerpo libre 2. En el diagrama de cuerpo libre 2 no hay fuerzas en X, así que es igual a 0, pero igual se las escribo ahí. Fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas teníamos en Y? La tensión que iba para arriba y el peso que va para abajo. Tensión menos el peso 2, el peso de la masa 2. ¿Igual a cuánto?
igual a 0. ¿Por qué? Pues porque se mueve con velocidad constante. Se está moviendo, sí. Uy, aquí me faltó una incógnita. Se está moviendo, sí, pero con velocidad constante. ¿Listo? Listo, entonces vamos a contar. Tenemos, esta ecuación no cuenta porque es 0. Eso realmente no cuenta como ecuación, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 ecuaciones con esta aquí. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Una, voy a ir chuleándolas aquí para que las vayamos contando. ¿Listo? Tenemos una ecuación acá. La fuerza de rozamiento, esa no la conocemos. La tensión tampoco la conocemos. La normal tampoco la conocemos. El coeficiente de rozamiento tampoco lo conocemos. El peso sí lo conocemos porque nos dan la masa, ¿no? Entonces el problema nos está dando aquí la masa 1 y la masa 2. Entonces esas las conocemos. La tensión ya la contamos allá. ¿Listo? Entonces en total, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 4 incógnitas y tenemos 1, 2, 3 y 4 ecuaciones válidas, ¿no? 4 ecuaciones que me van a dar algo, porque esta que tengo aquí, esta no me sirve para nada, ¿no? La ecuación que está ahí marcadita con el número 4, ¿no? Esa no me dice nada, ¿no? Entonces, por eso fue que yo les puse esta ecuación nuevamente, la de la fuerza de rozamiento igual a mu por la normal, porque esta ecuación me va a completar las 4 ecuaciones que necesito para resolver el problema de 4 incógnitas. Necesito tantas ecuaciones como incógnitas yo tenga, ¿cierto? Si no he garantizado eso, tengo que parar un momentico para ver de dónde saco la información, porque si no, no me va a ser suficiente a mí. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestras 4 ecuaciones para resolver nuestras 4 incógnitas. La que me piden puntualmente es mu sub k, así que es la que yo me tengo que preocupar por despejar. ¿Listo? Y empezamos por ahí. Mire, aquí ya estoy en el, creo que era el 6º paso por allá de la receta, ya no me acuerdo, ¿no? Del sistema de ecuaciones encontrada, despejamos la cantidad pedida. ¿Listo? Ese es el penúltimo paso. Es lo que yo me acuerdo, creo que era el 6º de esa recetica que escribimos allá. Entonces, despejamos la cantidad buscada. ¿Cómo empezamos aquí? Yo empecé así, ¿cierto? Ustedes pudieron haber empezado de otra manera. Esto ya, cómo yo hago el álgebra en esta parte, ya es libre albedrío. Ya ustedes vean cómo solucionan su problema. Hay métodos más eficientes, hay métodos más rápidos, así como se discutía en la clase pasada después de la sugerencia de Daniel. Yo les decía, en este problema podemos reemplazar por numeritos de una vez, podemos hacer el álgebra. Yo les comenté en ese momento que les estaba haciendo el álgebra a modo de repaso de álgebra, pero se pueden reemplazar de una de las cantidades numéricas, pueden empezar despejando una u otra cantidad, ¿no? Esto ya no hay receta rígida para esto, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es álgebra, eso es todo. Entonces, yo empecé aquí de esta manera, de la ecuación 3, de esta que está aquí, despejo el coeficiente de rozamiento cinético, porque es lo que me están pidiendo a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo despejo? Pues la fuerza normal la paso para el otro lado a dividir y me queda la fuerza de rozamiento sobre la normal. Así que me queda que mu sub k, el coeficiente de rozamiento cinético, va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinética sobre la normal. ¿Listo? Entonces, ya despejé la cantidad que me piden. Lo que pasa es que no conozco ni la fuerza de rozamiento ni la normal, como para dar la respuesta. Entonces, todavía no puedo. A esta ecuacióncita nueva le voy a poner el número 6. Esa es mi ecuación 6. ¿Para qué? Para poder identificarla, poder hacer las cosas ordenadito, bien explicado, que todo me quede clarito, ¿listo? Y que el profesor me ponga 5. Ahora, necesitamos la fuerza de rozamiento cinética y la normal, pues porque nuevamente todavía no las conozco, no sé dar la respuesta. Entonces vamos a empezar a buscarlas. De la ecuación 1, aquí, de la ecuación 1, despejo el coeficiente de rozamiento cinético, ¿cierto? ¿Cómo lo despejo? Vamos a ir haciendo esos pasitos aquí intermedios para que ustedes los tengan ahí, que yo sé que algunos todavía necesitan refuerzo en eso, ¿no? Acá, la tensión está restando, la paso para el otro lado a sumar. Así que pongo fuerza de rozamiento cinética, la paso para el otro lado a sumar, ¿no? Fuerza de rozamiento cinética igual a la tensión, ¿no? Entonces, aquí la tenemos. Y es la que yo estoy llamando ecuación número 7. De la ecuación número 5, despejo la tensión, ¿listo? ¿Cómo la despejamos? De esta que está aquí. El peso de la masa 2 está restando, pasa al otro lado a sumar. Así que me queda que T es igual a el peso 2, ¿listo? Y esa ecuacióncita es la que encuentro aquí y que estoy llamando número 8. De las ecuaciones 7 y 8, encuentro finalmente cuál es la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque aquí la fuerza de rozamiento es igual a la tensión, ¿listo? Ya les cambio el puntero.
Bueno, voy a cambiar de una vez, es que creo que va a necesitar el lápiz. La fuerza de rozamiento es igual a la tensión, pero la tensión es igual al peso. Eso implica inmediatamente que la fuerza de rozamiento cinética, la fuerza de fricción, pues va a ser igual al peso, ¿no? Porque las dos son iguales a la tensión. Por conclusión, la fuerza de rozamiento cinética, pues va a ser igual al peso. Entonces aquí la tengo. Fuerza de rozamiento cinética es igual al peso, y como me dieron la masa 2, pues yo sé cuánto es ese peso. Ese peso es masa 2 por gravedad, ¿cierto? Así que finalmente, pues yo tengo mi respuesta. La fuerza de rozamiento cinética va a ser igual a masa 2 por gravedad. Y a esa ecuación que está ahí, a ese resultado, le doy el número 9. ¿Para qué? Pues para que yo lo pueda llamar posteriormente, decir de dónde saqué el valor. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos el primero. Tenemos este de acá. Nos falta la normal. Vamos a despejar la normal. De la ecuación 2 despejamos la normal. Esa es más cortica, por lo que Profe, estoy viendo. Uy, ¿qué hubo? profe, no, perdón, es que le quería decir que antes de que pasara a la siguiente página, que me dejara para tomarle captura. Captura. Bueno, tómela ahí mientras yo termino de escribir ahí. Profe, ¿Listo? y regresa la cuestión, por favor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Jesús? ¿Será que puede regresar, por favor, a la diapositiva anterior a esa? Ah, está aquí. Sí, señor, un momento. ¿Listo? Vale, muy bien. Listo. Entonces, vamos en despejar la normal, ¿no? Encontrar más bien, ¿cierto? Entonces, acá, allá adelante les tenía escrito, ¿no? De la ecuación 2 despejamos la fuerza de la normal. Normal menos el peso 1, el peso de la masa 1 igual a 0. Pues este menos peso 1 lo pasamos para otro lado a sumar y nos queda que la normal es igual al peso 1. ¿Qué? Ojo con esto porque ustedes siempre lo ponen como de memoria, ¿no? La normal es igual al peso. Y ojo porque eso no siempre es así. Eso no siempre va a ser igual así. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo. Entonces, con eso, pues básicamente encontramos la normal, ¿cierto? Esta que está ahí. Entonces, en conclusión, pues ya puedo dar mi respuesta. Vamos a terminar de dar la respuesta aquí, ¿no? Normal igual al peso, ¿cierto? Aquí está. Y esa ecuacióncita que está ahí, yo la llamo ecuación número 9. Sustituimos Finalmente, sustituimos los resultados de la ecuación 9 y 10 en la ecuación 6. Esta es la ecuación 10 que me dice cuál es la normal. Esta es la ecuación 9 que me dice cuál es la fuerza de rozamiento y eso lo voy a sustituir en nuestra ecuación 6 que nos dice que el coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento, o sea, la ecuación 9, sobre la normal, o sea, la ecuación 10. Entonces, lo escribimos. Fuerza de rozamiento, a ver, voy a leer aquí que veo un comentario. Disculpe, es que acabo de entrar a la clase, a ver si puedo explicar el ejercicio. Listo, Justin, ya hago el resumen, ya hago el resumen de todo. Entonces, coeficiente de rozamiento igual a la fuerza de rozamiento cinética sobre la normal. Sabemos que los dos, la fuerza de rozamiento, aquí les tengo más pasos de lo necesario realmente, ¿no? Realmente estoy reevaluando esas cosas, quizás sea más confuso, ¿no? Fuerza de rozamiento cinético es igual al peso 2, aquí está, fuerza de rozamiento cinética es igual al peso 2, la normal es igual al peso 1, aquí está, los estoy sustituyendo, el peso 2 es masa 2 por gravedad, el peso 1 es masa 1 por gravedad, gravedad con gravedad la cancelamos y nos queda que al final de cuentas, aquí, gravedad con gravedad la cancelamos y nos queda que al final de cuentas mi coeficiente de rozamiento pues va a ser igual, ¿cierto?, a la razón que existe entre la masa 2 y la masa 1. ¿Listo? Y solucionaba el problema. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Ahí No, doy la respuesta en letras, mire, no se me olvide de dar la respuesta. Respuesta, el coeficiente de fricción cinética, bla, 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 bla. Lo van a leer ustedes ahí. Clarísimo todo, ¿sí o no? Yo entendí bien. Muy bien. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta, alguna inquietud, es la hora de manifestarse. Yo creo que está suficientemente claro también, ¿listo? Bueno, vamos a hacer aquí el resumen de... ¡Uy! ¿Qué hubo? Es que Me van a tengo dejar la duda sordo, de tiene que, altísimo volumen. ¿Qué hubo? tengo la duda de ¿qué es la K que está al lado de New? Cinético.
¿cierto? Es el subíndice que me identifica. Mírenlo acá, ¿no? ¿Cierto? Aquí está. Ese sub K implica cinético, del inglés, kinetic. Eso es lo que significa. Lo mismo, la S que está aquí, del coeficiente de rozamiento estático, la S pequeñita es de estático. Notación del inglés, ¿cierto? Por allá más adelante vamos a ver la energía cinética, y esa energía cinética también la vamos a anotar como K, porque es cinético, kinetic, de kinetics en inglés. ¿Listo? Listo. Bueno, resumen brevemente para los compañeros que se conectaron un poquito tarde, ¿no? Tenemos un problema en donde tenemos dos masas conectadas por una cuerda, ¿listo? Una de esas dos masas está sobre una superficie horizontal donde hay una fricción, hay un coeficiente de rozamiento. La pregunta es, ¿cuál es ese coeficiente de rozamiento para que el sistema se me mueva con velocidad constante? ¿Listo? Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta que sobre la masita que está en el plano horizontal, sobre la superficie horizontal, pues va a actuar la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Además de la normal, la tensión y el peso. Entonces tenemos todas nuestras 4 fuerzas ahí. Sobre la masita que está suspendida, pues simplemente vamos a tener la tensión y vamos a tener el peso, ¿listo? Una vez tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos encargamos de desbaratar nuestras fuerzas. En este problema es supremamente sencillo porque ya las fuerzas están en la horizontal y en la vertical. No tengo que ponerme a pensar en ángulos o en descomposición de vectores, nada de eso. Ya está descompuesto y no se complica en la vida, ¿no? Uno ve los exámenes cuando tienen una fuerza en la horizontal y empiezan a sacarle el seno de 180 al coseno. Hombre, ya está horizontal, esa es dirección componente X negativa y punto. Pare de contar, no hay que calcular, es decir, no tienen que calcularme, si la fuerza está en la horizontal, no tienen que calcularme que la componente en Y va a ser 0, porque pues ya uno lo ve por inspección, ¿no? Eso es así de simple. Aplicamos nuestras leyes de Newton, es decir, hacemos la sumatoria de fuerzas y como el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas pues va a ser igual a 0 en todos los casos, ¿listo? Me encargo de encontrar tantas ecuaciones como incógnitas tenga. Consideren o tengan o recuerden, tengan en cuenta o recuerden que si yo no incluyo esta expresión aquí de la fuerza de rozamiento cinética, el problema me queda sin poderse resolver, porque tendría 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Bueno, de hecho ni siquiera, no lo podría resolver porque el coeficiente de rozamiento cinético no estaría dentro de las ecuaciones que yo encontré. ¿Listo? Entonces la cosa es peor todavía, es peor todavía. No es solamente que no tenga el número suficiente de ecuaciones, sino que la cantidad buscada no estaría dentro de las ecuaciones. ¿Listo? Aplicamos la sumatoria de fuerzas y simplemente a partir de eso es despejar la cantidad buscada. Aquí les recuerdo, esto ya es de la agilidad que ustedes ganen. Y esa agilidad la ganan haciendo problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. ¿Listo? Porque ahí es donde uno gana la agilidad para ir resolviendo estos sistemitas de ecuaciones, ¿listo? Para uno no enredarse, uno ya aprende, uno se vuelve intuitivo en ese tipo de cosas y uno sabe por dónde coger y por dónde le queda más fácil el problema. Siempre busquen eso, la manera más eficiente de solucionar el problema, ¿listo? Y listo, despejamos nuestras cantidades, encontramos la respuesta y no nos olvidamos de dar esa respuesta. Ya, punto final. Listo. Bueno, entonces con esto damos por concluida la parte de rozamiento, es decir, por concluida no, la vamos a seguir utilizando, ¿no? Pero damos por concluida la explicación de todo lo que engloba las fuerzas de rozamiento, ¿listo? Vamos a pasar ahora a la última partecita que yo todavía tengo la esperanza de que la podamos terminar, ¿cierto? Notarán que estoy yendo un poquitico rápido ahí, tratando de dar los detalles de manera rápida para lograr terminar, ¿listo? Esto porque pues este es otro de los, digamos, yo lo incluyo y lo tengo muy en consideración porque es otro de los factores que normalmente presenta dificultad a los estudiantes. No, bueno, esto es la introducción, ya la hicimos, ¿no? ¿Qué es ese tema, esa, digamos más bien esa característica de los problemas en dinámica que les voy a mostrar ahora? El de los planos inclinados, ¿listo? Esto también en muchas ocasiones representa mucha dificultad para muchos de ustedes. Entonces, vamos a clausurar la parte de dinámica, incluyendo este estudio, pues este tema, o esta característica más bien, de los planos inclinados. ¿Esto en dónde se da? Pues esto se da porque
no todas las superficies van a ser horizontales, ¿no? No todas, eso no siempre lo vamos a tener. Un ejemplo es nuestro amigo aquí que está arrastrando su caja y le está arrastrando colina arriba. Este plano que está así es la colina como tal, eso no es un plano horizontal, ¿cierto? Y si yo llego a hacer un zoom, ¿cierto? Que es lo que normalmente uno hace, ¿no? De la región aquí, pegadita a la caja, pues notarán que esta superficie que está aquí con la que está en contacto la caja, pues se me vuelve a mí mi plano mi plano inclinado, se me vuelve mi plano inclinado en donde tenemos la masa, la cajita, ¿cierto? En reposo o en movimiento, ya que nuestro amigo la está arrastrando, eso no importa, pero apoyada sobre ese plano inclinado, ya no es horizontal, ¿listo? Entonces aquí es donde la normal no va a ser igual al peso. Bueno, uno de los casos en donde la normal no va a ser igual al peso. Recuerden por allá en la primera clase que yo les dije, si yo por ejemplo amarro aquí una cuerda o le pongo aquí un globito de esos de helio que va a hacer que la cosa se levante, pues en ese caso la normal no va a ser igual al peso, ¿cierto? Sino que la tensión con la que yo esté tirando acá, más la normal, esa va a ser igual al peso, pero la normal solita no. Entonces, ojo con eso porque la normal no siempre va a ser igual al peso, ¿listo? Entonces, este tipo de problemas son muy comunes, los vamos a encontrar en muchos aspectos, nuevamente, porque no todos los problemas se van a solucionar en un plano horizontal, ¿no? De hecho, yo pensaría que quizás la mayoría de los problemas son planos inclinados porque son los que más interés tienen, ¿no? Hagan de cuenta, un carro, ¿cómo calculo yo la potencia que necesita un carro para subir? O yo lo vi mucho, por ejemplo, los esquiadores, ¿no? Ya los que diseñan esas pistas para que el esquiador salga volando allá en los olímpicos y en los olímpicos de invierno y todo eso, ellos tienen que calcular esta pendiente y ver cómo se comportan estas fuerzas ahí a lo largo de esa pendiente, ¿no? Son solamente ejemplos. ¿Listo? Entonces, en este tipo de problemas, cuando nos lo exponen aquí así, como el bloquecito sobre el plano inclinado, nosotros vamos a tener siempre el peso y la normal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si quitamos el plano inclinado, pues ya no tenemos plano inclinado, simplemente, ¿no? Pero si metemos el plano inclinado, implica que la cajita va a estar en contacto con el plano y por lo tanto va a haber una normal. Por lo tanto, va a haber una normal ahí, ¿listo? La fuerza de rozamiento la puedo apagar si pongo un plano de hielo o alguna cosa así, en donde haya un coeficiente de rozamiento que sea 0, ¿cierto? Entonces, no habría fuerza de rozamiento. Pero la normal y el peso siempre van a existir, ¿listo? El peso siempre va para abajo y la normal va perpendicular a la superficie. Tienen el vicio de que me ponen el peso a lo largo del plano y la normal para arriba. O sea, las dos me las voltean. No hagan eso. Peso, por lógica, ¿para dónde va? Nosotros sabemos que el peso va para abajo, ¿cierto? Si yo me boto por la ventana, voy para el piso, no me voy en la horizontal. Eso solamente lo hace Superman y ese no existe. Eso es una película, ¿sí o no? Entonces, el peso siempre va para abajo. La normal va perpendicular o formando un ángulo de 90 grados con la superficie, que no se les olvide eso. ¿Listo? Listo. Primer recorderis ahí, primera llamada de atención. Segunda cuestión a notar. ¿Para dónde se da el movimiento en este tipo de sistemas? El movimiento se da a lo largo del plano, ¿no? Se da a lo largo de ese planito de inclinación. Nuestro amigo, ¿para dónde está arrastrando la caja? A lo largo del plano inclinado. Si la caja salta, si el amigo salió corriendo, aquí hubo una piedra, ¡pum!, la cajita saltó, pues en el momento en que la cajita saltó se desconectó completamente del plano inclinado y dejó de ser un problema de plano inclinado porque ya no están en contactos. Entonces, mientras el objeto bajo estudio esté sobre el plano inclinado, el movimiento se va a dar inevitablemente a lo largo de ese plano inclinado. Por lo tanto, es mucho más conveniente escoger la orientación X a lo largo del plano y la dirección Y, pues perpendicular al plano, ¿no? Porque ellos tienen que formar un ángulo de 90 grados, que no se nos olvide eso tampoco, ¿no? El ángulo entre el eje X y el eje Y es de 90 grados, ¿listo? Entonces notemos que aquí nos deshicimos de la convención de que el eje X siempre va en la horizontal y el eje Y siempre va en la vertical, ¿listo? Noten eso. Esto es por conveniencia, es por facilidad. Esto no quiere decir que si ustedes cogen el eje X en la horizontal y el eje Y en la vertical no vayan a poder solucionar el problema. Sí, se puede solucionar. El punto es que no es tan, o sea, no es difícil tampoco, pero es un poquitico más largo. Y como les dije ahorita, ustedes siempre busquen la manera más eficiente, ¿cierto?,
de solucionar el problema, ¿cierto? Miren, la naturaleza es perezosa, ¿cierto? En física hay un principio fundamental y es que todos los sistemas conducen a su estado de mínima energía, ¿cierto? ¿Por qué las cosas caen? Porque cuando van cayendo ellos pierden energía, conducen a su estado de mínima energía. Hagan lo mismo. ¿Ven un problema? Busquen la manera más sencilla, donde gasten menos energía para solucionar el problema. Entonces, si ponen su eje X en la horizontal y su eje Y en la vertical, se puede solucionar el problema. Pero va a ser más largo, va a ser un poquito más largo. No es que sea imposible, pero no es práctico. Siempre busquen la practicidad. Conclusión, en el problema del plano inclinado es conveniente o es más conveniente, por lo general también, ¿no?, poner el eje X a lo largo del plano inclinado y por lo tanto el eje Y en la dirección perpendicular al plano inclinado. Es decir, en particular acá, la normal quedaría en la dirección Y, si se dan cuenta. Jóvenes, les pregunto ahí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? ¿Sí quedó clarito eso? Bueno, perfecto. Gracias, Juan Felipe, ahí por responder. Espero que sí esté claro para todos, ¿no? Listo. Entonces, ojo con eso. Bueno, dicho eso, vamos a continuar acá. ¿Listo? Nuevamente, siempre nosotros vamos a tener el peso y la normal. La normal, como nosotros hicimos esta escogencia inteligente de los ejes de coordenadas, pues la normal siempre va a ir en la dirección Y, así que no necesito descomponerla. Ella siempre va a estar ahí, ¿no? La normal no hay que descomponerla. Ella claramente va en la dirección Y positiva. Ahí está. Sin embargo, el peso sí lo tengo que descomponer, porque el peso va para abajo, el peso siempre va para abajo, pero lo que no va en la horizontal y en la vertical son mis ejes. Eso quiere decir que si el eje X va a lo largo del plano y el eje Y va perpendicular al plano, el peso, la fuerza del peso, tiene una componente en Y y una componente en X, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta en eso? Porque el peso siempre va para abajo, pero ahora mis ejes van en un ángulo arbitrario por ahí, ¿listo? Bueno, aquí voy a tratar de pintar eso rápidamente. Esto tienen que sentarse en sus casas a pintarlo allá con calma, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? ¿Qué hubo, Jesús? O sea, prácticamente el plano cartesiano tiene sus mismos ángulos de 90 grados, simplemente que está rotado Es exactamente eso. a un lado nada más. Está rotado este ángulo exactamente. El ángulo teta y el ángulo teta es el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado. Entonces, está rotado exactamente eso, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo les voy a tratar de pintar acá, pero yo sé que esto para muchos es un dolor de cabeza, entonces ahí les queda de tarea que vayan y hagan todos los dibujitos y se convenzan allá en su casa, ¿no? Noten que este que estoy pintando en amarillo, escojo el color amarillo para que me haga un contraste con el azul del video, ¿listo? Yo sé que ya alguno de ustedes me dijo por allá que no lo podía ver bien, pero ahí sí toca que disculpe eso. Eje Y y el eje X ya lo tengo aquí pintado, ¿cierto? Entonces miren, ahí están los mismos ejes. ¿Qué fue lo que hice? Justamente yo cogí los ángulos y los roté, los ejes, lo que estamos discutiendo aquí, los roté ese ángulo teta. Así que ese ángulo teta del plano inclinado me viene apareciendo acá, ¿cierto? Y por lo tanto, formo mi triángulo rectángulo que me va a dar. Voy a pintarlo desde acá, ¿listo? Voy a pintar todo el eje aquí. Bueno, voy a dejarlo ahí nomás. Voy a pintarlo porque ahí pinté la base del vector, ¿listo? Ustedes saben, igual que los vectores, los podemos mover un poquitico, ¿listo? Entonces me da mi componente en X del peso y me da mi componente en Y del peso. Aquí está. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces lo que viene como confusión normalmente es lo que asumo yo, es que lo que tratan de pintar siempre en los dibujitos, no se colgó eso, es esta componente en X del peso que me la pintan a lo largo del plano. ¿Listo? Es la que me pintan a lo largo del plano. Entonces, dicho eso, ¿no? El peso hay que descomponerlo. Eso es lo que quiere decir. El peso siempre va para abajo, pero como rotamos nuestro sistema de coordenadas, tenemos que descomponer el peso para poder hacer la sumatoria de fuerzas y aplicar las leyes de Newton. Pregunta, un sondeo acá.
Aquí está el sondeíto escrito, ¿no? Se los leo. Pregunta, opción A, la componente en X del peso va con la función seno y la componente en Y va con el coseno. Respuesta B o opción B, la componente en X del peso va con coseno y la Y con el seno. ¿Qué respuesta me dan ustedes ahí? ¿A o B? Respondan ahí, jóvenes. Profe, X, B. creo que es X con coseno y Y con seno. Ah, X con no, coseno. Listo. Jóvenes, os voy a dejar pensando un segundito no, mientras me perfecto. responden ahí. Tuve un accidente aquí y tengo miedo que se me haga un cortocircuito. Un segundo, jóvenes. Sigan ahí, pensando en eso. Listo, jóvenes, ya volví. Qué pena con ustedes. Bueno, ¿qué me escribieron aquí por el chat? A ver. Uy, mire, respuestas repartidas. Tenemos X va con coseno, tenemos B, A, B, A, B.
Ya tenemos varias respuestas ahí, ¿cierto? Entonces, hay que repasar eso, ¿no, jóvenes? Porque eso es fundamental, ¿cierto? Listo, vamos a hacer el dibujito acá. Vamos a poner aquí otro color, pongamos este color rojito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre? Formar nuestro triángulo rectángulo y que no se nos olvide que la hipotenusa del triángulo rectángulo siempre va a ser el vector como tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a ser el peso que tenemos aquí. Si vemos aquí, la componente en Y, pues sería justamente este lado del rectángulo que está aquí. ¿Qué cateto es este? Este es el cateto adyacente. La componente en X del peso sería este lado que está aquí, ¿no? Yo simplemente cojo el vectorcito y lo muevo para acá, ¿cierto? Ese sería el peso. Así que la componente del peso en la dirección X sería este cateto que está aquí y ese cateto que está ahí, pues es el lado opuesto, ¿no? Es el lado opuesto al ángulo que yo tengo ahí pintado, ¿no? Aquí tengo el ángulo. Les vuelvo a hacer la pregunta entonces. Componente en X va con el coseno y la Y con el coseno. Creo que lo leí mal. La componente en X va con el seno y la Y con el coseno, o el inverso. La componente en X va con el coseno y la Y con el seno. ¿Qué me dicen ahora? Cateto, la A, profe. La A. Componente en X va con el seno. Listo. Perfecto. Muy bien, exacto. Sí, señor, ¿no? Entonces siempre tengo que hacer ese análisis. En efecto, notemos que nosotros tenemos una convención, ya lo discutimos en la parte de vectores, lo discutimos varias veces, le salió en el quiz, le salió por allá en el examen también, ¿no? Hay una convención que es que la componente en X, o mejor dicho, la convención, dicho como más ordenadito, si el ángulo lo medimos con respecto al eje X y lo medimos en sentido antihorario, la componente en X siempre va a ir con el coseno, no tengo que pensarle. Pero noten que eso no es lo que estamos haciendo acá. Nosotros estamos midiendo ese ángulo desde el eje negativo Y, ¿cierto? Entonces, obviamente no estamos siguiendo la convención y por lo tanto tenemos que ver cómo se nos van a ajustar, ¿no? Entonces, la componente en X va con el seno. En este caso, siempre tengo que ir allá a verificar. Recuerden, siempre tengo que verificar. Y la componente en Y va con la función coseno, ¿cierto? La componente en Y es el cateto adyacente, se los acaba de pintar en la otra transparencia, y la componente en X es el cateto opuesto. Ahí está. Conclusión, el peso como vector tiene componente en X, que es el peso por el seno de teta, aquí está, componente en X, y tiene una componente en Y, que es el peso por el coseno de teta, negativa, componente en Y, el peso por el coseno de teta, dirección Y. ¿Listo? Cuidado con las direcciones de los componentes. Esta es negativa, va hacia el eje Y negativo. ¿Listo? Jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿Quedó claro esta partecita? ¿Quieren que repita algo? Profesor, la fuerza normal, ahí dice que no hay que descomponerla, ella claramente va en dirección positiva. O sea, la sumatoria de las fuerzas normales es igual a 0. Otra vez, ¿la sumatoria de las fuerzas qué? O sea, que si la sumatoria en la fuerza en Y es igual a 0. Sí. Bueno, hay que tener cuidado con las especificaciones del problema también, ¿no? Pero en sí, en general, en todos estos problemas, la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloquecito, justamente, el argumento que les di ahorita, el bloquecito se está moviendo sobre el plano a lo largo a lo largo del plano, ¿no? O sea, se está moviendo en la dirección que nosotros definimos como dirección X. Si el bloquecito llega a saltar o llega a pasar alguna cosa por ahí, pues esa ya no va a ser es decir, ya no va a haber plano inclinado, ya va a ser un problema completamente diferente. Entonces, siempre que el bloquecito se esté moviendo en la dirección X, sea que esté acelerado, sea que esté quieto, sea lo que sea, no va a haber ninguna componente de movimiento en la dirección Y. Por lo tanto, en la dirección Y siempre estaría en equilibrio. Lo que sí hay que tener cuidado, voy a hacerlo aquí con color verdecito, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es con la sumatoria de fuerzas. En este caso, tenemos sumatoria de fuerzas en la dirección Y es la normal. Le puse la flechita, aquí no va flechita, ¿no? Porque ya tengo la componente. La normal, que es positiva, menos
la componente en Y del peso, y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio y la sumatoria de fuerzas me debe dar igual a 0, ¿cierto? Listo, Jesús. Entonces, al hacer la sumatoria hay que tener en cuenta la componente en Y del peso. Y aquí claramente vemos, por ejemplo, que la normal despejando, la normal va a ser igual entonces a la componente en Y del peso, pero no va a ser igual al peso como tal, ¿cierto? Va a ser igual a la componente en Y del peso únicamente. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Por qué la operación final es resta? Listo. Bueno, aquí no estamos solucionando ningún problema todavía, ¿listo? No estamos solucionando ningún problema todavía. Entonces, no sabemos si hay más fuerzas involucradas, todo eso, ¿no? Sin embargo, en este diagramita de cuerpo libre que les estoy haciendo, la normal va en la dirección Y positiva, miren, va para el mismo lado. Pero la componente del peso va para el lado opuesto. La componente del peso es negativa, justamente, la componente en Y del peso es negativa. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de fuerzas tenemos que tener en cuenta la componente, la normal, que es positiva, y la componente en Y del peso, que es negativa. ¿Listo? Ya no sé quién fue el que preguntó aquí, estaba en el chat. Justin fue el que preguntó por la dirección, exactamente, sí señor. Perfecto, muy bien. Listo, bueno, vamos a continuar, a ver si alcanzamos a terminar dinámica hoy. ¿Listo? Listo, un ejemplo, ya solo con lo que nos queda es hacer ejemplitos como para afianzar el concepto. Yo creo que alcanzamos a terminar sin problemas, quizás lo está haciendo correr en vano. Entonces, problemita sencillo. Un bloque de masa M, aquí está el bloquecito, la masa no está pintada ahí, pero yo se las escribo ahí, quedó fea esa M, por ahí se ve. Un bloque de masa M se encuentra sobre un plano inclinado con fricción, o sea, simplemente me están diciendo que aquí está ese bloquecito sobre ese plano inclinado y que ese plano inclinado presenta un coeficiente de rozamiento. Hay una fuerza de fricción presente en el problema, ¿listo? Como se muestra en la figura, ¿no? Me está mostrando el esquema. Ya el diagrama de cuerpo libre me toca hacerlo a mí. Si el bloque se desliza con velocidad constante, ¿cuál es el valor del coeficiente de fricción cinética? ¿Listo? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿El sistema está en equilibrio o está acelerado? Acelerado. El sistema está acelerado, nos dice Jesús. ¿Quién da más, quién da menos? Está acelerado. Bueno. Está en equilibrio, profe. Profe, está en Está en equilibrio. equilibrio. Está en Está en equilibrio con la velocidad. Está en equilibrio. Exactamente, sí señor. Si el bloque se desliza con velocidad constante, si es velocidad constante, la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, está en equilibrio. Listo, pare de contar. ¿Cuál es el valor del coeficiente de fricción cinética? Entonces noten que es muy similar al otro problemita que acabamos de solucionar. Nos pedían cuál es el coeficiente de rozamiento cinético o cuál es el coeficiente de fricción cinética para que el sistema se mueva con velocidad constante. Entonces miren que es más o menos la misma cosa. Lo que pasa es que aquí, en lugar de tener dos masas donde una está suspendida, pues tenemos un planito inclinado en donde va a ser la componente del peso que va a lo largo del movimiento que nos va a hacer que haya una tendencia de movimiento justamente, ¿no? Listo, ya analizamos el problema. Sabemos que lo que nos están pidiendo es ese coeficiente, sabemos que el sistema está en equilibrio porque se está moviendo con velocidad constante. ¿Listo? Paso seguido, identificamos el o los objetos del problema sobre los cuales actúan fuerzas y sobre los cuales tengo que aplicar mis leyes de Newton. ¿Cuántos cuerpos tenemos? Uno, el bloquecito, solamente hay el bloque, ¿no? Está el plano inclinado, pero el plano inclinado no se está moviendo, él está fijo al planeta Tierra, así que lo consideramos como que no se mueve, no hace nada, él está ahí, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un diagramita de cuerpo libre, teniendo en cuenta, esa era la otra pregunta, bueno, ya que, esa era la otra pregunta que les tenía que hacer. Bueno, no importa. Teniendo en cuenta que tenemos que incluir la fuerza de rozamiento. ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento en este caso? Pues va hacia arriba del plano inclinado. ¿Por qué? Pues porque el bloquecito va a tener una tendencia que es ir hacia abajo. Como la tendencia del movimiento está hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento va en la dirección opuesta al movimiento. ¿Listo? No hay nada más que ponerle ahí. ¿Listo? Entonces, hacemos nuestro diagramita de cuerpo libre, como está aquí. ¿Qué fuerzas tenemos involucradas en ese diagramita de cuerpo libre? El peso, que siempre va para abajo, que no se nos olvide, la normal,
que va perpendicular al plano. Aquí tenemos el ángulo, que es el ángulo de inclinación acá, ya vimos por qué, que el sistema de coordenadas simplemente le estamos rotando este ángulo justamente. Tenemos por lo tanto la componente en Y y la componente en X del peso, que ya sabemos que la componente en X va con la función seno, la componente en Y va con la función coseno y que esa componente Y en particular es negativa. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La fuerza de rozamiento, que ¿en qué dirección va? En la dirección X negativa. Dato adicional, noten que tampoco tenemos que descomponer la fuerza de rozamiento. Entonces vean que realmente escoger nuestro sistema de coordenadas en relación al plano nos facilita muchísimo la vida, porque si lo hubiésemos escogido de la otra manera, voy a pintarlo y luego lo vuelvo a borrar. Esto voy a pintarlo aquí con este colorcito, pero lo vuelvo a borrar, ¿no? Si lo hubiésemos escogido de manera habitual, tendríamos eje X y eje Y. Ahí me quedó chuequito, pero ahí se alcanza a ver. Imagínense que pasa por aquí por la mitad, ¿no? Si lo hubiésemos escogido así, tendríamos que descomponer la fuerza normal y tendríamos que haber descompuesto aquí la fuerza de rozamiento. Sería mucho más trabajo que solamente descomponer el peso, ¿cierto? Entonces, noten que es muy conveniente hacer esa escogencia de los ejes de coordenadas, ¿listo? Entonces, tampoco tenemos que descomponer la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre es hecho, todas las fuerzas involucradas, ojo, no se vayan a confundir, estas son las componentes del peso, ¿no? Eso lo pone uno ahí para hacer la anotación justamente. Descomponemos las fuerzas nuevamente, la normal ya está descompuesta, va en la dirección Y positiva, por la escogencia adecuada que hicimos de los ejes. El peso ya lo teníamos por aquí de manera general, ya lo habíamos hecho, es la componente en X, que es el peso, la magnitud del peso, ¿no? Por el seno del ángulo, y la componente en Y, que es negativa, que es el peso, la magnitud del peso por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces aquí está, peso por el seno en dirección X menos el peso por el coseno en dirección Y. El peso, que es masa por gravedad, ya lo conocemos, el peso que es masa por gravedad. ¿Por qué hacemos la sustitución? Pues porque el problema nos dice, o nos da el peso, perdón, nos da la masa, pero no el peso. Así que si lo dejamos en términos del peso, pues no hemos solucionado el problema. Tenemos que dejarlo en términos de las cantidades que nos da el problema a nosotros. Masa por gravedad, ahí está, masa por gravedad, seno de teta en dirección X menos masa por gravedad, coseno de teta en dirección Y. ¿Listo? Y la fuerza de rozamiento, la expresión para la fuerza de rozamiento, que no se nos olvide, ¿no? La fuerza de rozamiento va en la dirección X negativa, está aquí para atrás, ¿cierto? Esa es la fuerza que tenemos que descomponer, que sabemos que es μ por la normal, el coeficiente de rozamiento cinético por la normal y el signo menos que va acompañado de la dirección, ¿cierto? Que no se nos olvide de cualquier manera que la fuerza de rozamiento cinético, la magnitud, sigue siendo igual, μ por la normal, ¿listo? Listo. Vale. Bueno, estuve aquí un accidente y me dio un cortocircuito acá y estoy escuchando ahí un ruidito medio extraño. Hola Carolina, cuéntanos. Carolina. Bueno, no sé si fue que se arrepintió o pasó algo por ahí. Bueno, listo. Profe, ¿cómo deduzco yo que ese coeficiente de fricción FK va hacia arriba y no hacia abajo? Porque no me están diciendo que el objeto se va moviendo con velocidad constante ni hacia abajo ni hacia arriba. Sí. Es una pregunta lo que me está planteando, ¿cierto? Sí, señor, es una pregunta, no una afirmación. Listo, y la pregunta es, me está preguntando por qué va hacia arriba, ¿sí? Sí, señor. Vale, listo. Si usted pone el bloquecito por ahí, vamos a quitar de aquí, vamos a devolvernos a este que teníamos por acá, ¿listo? Ahí yo no les he puesto la fuerza de rozamiento, no sabemos si la hay, ¿listo? Sabemos por el análisis que hicimos acá que las fuerzas en Y se nos van a complementar, se nos van a anular mutuamente, ¿no? Se nos van a compensar. No hay movimiento en Y, ¿cierto?
La única posibilidad de que se mueva el objeto es en la dirección X, ¿no? O sea, a lo largo del plano. ¿Qué es lo que podría hacer que ese bloquecito se moviese a lo largo del plano? Pues esta componente en X del peso. ¿Y para dónde va esa componente en X del peso? A lo largo del eje X positivo, o sea, a lo largo del plano. Así que, ¿cuál es la tendencia de movimiento? La tendencia de movimiento es hacia la dirección X positivo. Así que la única opción acá es que si hay una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento tiene que ir en contra del movimiento, porque ella siempre se opone al movimiento. Así que si esta componente del peso está empujando el bloquecito hacia la dirección X positivo, pues la fuerza de rozamiento tiene que ir para el otro lado. ¿Listo? Siempre en contra. ¿Listo, Jesús? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, vamos a tratar de terminar acá, jóvenes, porque en serio que estoy como preocupado aquí. Bueno, listo. Entonces, tenemos todas nuestras fuerzas descompuestas. ¿Cuál es el paso seguido? El paso seguido, pues, es hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? Hacer la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Vamos a devolvernos aquí. Ah, no tengo que devolverme. Están aquí pintaditas, ¿no? Esa partecita quedó ahí inalterada. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Primero, la componente del peso en X y segundo, nuestra fuerza de rozamiento acá. Esas son nuestras fuerzas en la dirección X unitario, ¿no? Entonces ahí la tenemos. La componente en X del peso, que es positiva y va con la función seno, y la fuerza de rozamiento, que es negativa, y pues es simplemente el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Vamos acá. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos la componente en Y del peso y tenemos la fuerza normal. Aquí está. Esa es la que nosotros tenemos. ¿Listo? Tenemos la fuerza normal. Estas son nuestras componentes en la dirección Y. ¿Listo? Y aquí están. La normal, que es positiva, miren, la normal va para arriba, y la componente en Y del peso, que es negativa. Tenemos entonces nuestras dos ecuaciones. Aquí está, ecuación 1 y ecuación 2. ¿Listo? Vamos a contar aquí. Tenemos dos ecuaciones y tenemos como incógnitas. Tenemos como incógnitas el coeficiente de rozamiento cinético, que es el que nos pide el problema, y tenemos como incógnita la normal, porque la normal realmente no la conocemos, ¿no? Ella no es igual al peso en este caso, ¿no? Entonces, tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, podemos solucionar el problema. El problema tiene solución. Eso, ¿listo? Paso seguido, ya vamos en el penúltimo ítem por allá de nuestra lista, ¿no? Despejamos la cantidad buscada, en este caso, solamente el coeficiente de rozamiento cinética, ¿no? Entonces, procedemos. Yo procedí de esta manera, ustedes lo pueden hacer de otra manera. De la ecuación 1, despejo el coeficiente de rozamiento cinética. ¿Cómo lo despejamos? Pues este término que está negativo, pues pasa al otro lado a sumar. Vamos a ir haciéndolo ahí. A la par, ¿no? Vamos a hacer una rayita acá, aquí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Este es menos mu por la normal, así que yo lo voy a pasar al otro lado y voy a invertir de paso la ecuación de una vez y escribo mu sub k por la normal igual a mg por el seno de teta, ¿listo? Necesito mu sub k, ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero, así que esta normal la voy a pasar para el otro lado a dividir. Y finalmente obtenemos esto que está acá. Noten que es mg seno de teta sobre la normal, ¿cierto? La pasé por allá a dividir. Entonces ahí me quedó. De la ecuación 2 que tenemos ahí, despejo la fuerza normal. Entonces vamos a despejar la fuerza normal. Esta es más sencilla todavía, ¿no? De acá. Simplemente, bueno, si aquí está hecho, no tengo que escribir nada, ¿no? Aquí tengo la misma ecuación 2, la normal menos mg coseno de teta igual a 0. Paso este término que está negativo, lo paso al otro lado a sumar. Me queda la normal igual a mg por el coseno de teta. A esa que está ahí la estoy llamando ecuación número 4. ¿Listo? Sustituimos n de la ecuación 4 en Profe. 3. Así que coge... ¿quién fue el que habló? Creo que Santiago. Yo, profe, es que justo se me fue el internet cuando empecé a explicar ya después el despeje de la fuerza, entonces para ver si podría
decirme des- cómo se ve. El despeje de las fuerzas, ¿se refiere a cómo sacamos estas ecuaciones de acá? Sí, señor, eso. Vale, claro, mire, eso es facilito. Mire, aquí tenemos las fuerzas, ¿no? Como siempre, hacemos sumatoria de fuerzas en X y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Componentes, o bueno, o fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? La componente en X del peso, que es positiva, es la que va a hacer que todo se nos mueva, ¿cierto? Esa es la que está haciendo que todo se nos mueva, que hay una tendencia de movimiento, ¿no? Aquí está, el peso, la componente en X del peso, y la fuerza de rozamiento que es negativa, ¿no? Mu por la normal, ahí está. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? La normal y el peso. La normal que es positiva y la componente en Y del peso que es negativa. Ahí va. ¿Listo? Ahí está. De la ecuación 1 despejamos ya el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Pasamos este término para el otro lado a sumar y luego cogemos esa normal y la pasamos a dividir. Obtenemos la ecuación 3 que está acá. ¿Listo? De la ecuación 2 estamos despejando la normal. La del despeje de la normal es supremamente sencillo, ¿no? Tenemos la ecuación que es normal menos mg coseno de teta igual a 0. El menos mg coseno de teta lo pasamos para el otro lado, aquí, de la igualdad, aquí para el otro lado. Conclusión, la normal me va a dar igual a mg por el coseno de teta. Paso seguido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese es en el puntico en el que vamos ahí. Vamos a tomar esta normal que está aquí y la vamos a sustituir por la normal de la ecuación 3, es lo que está ahí. Sustituyo la normal de la ecuación 4 en la ecuación 3. Entonces tomamos la normal de la ecuación 4 y la metemos aquí arribita en la ecuación 3. Conclusión, me va a quedar, ¿cierto? Mu sub k, que es el resultado que teníamos acá, mu sub k igual a mg seno de teta, dividido por la normal, pero la normal ahora lo escribo como mg coseno de teta. mg coseno de teta, ¿listo? Hice la sustitución, tal cual. Cancelamos masa por gravedad con masa por gravedad y nos queda seno de teta sobre coseno de teta. Seno sobre coseno nos da tangente de teta, así que finalmente doy la respuesta. El coeficiente de fricción cinética es mu sub k igual a tangente de teta. ¿Listo? Jóvenes, los escucho. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Todo claro. A ver, por aquí escucho un plum, no sé qué fue lo que pasó. Ana Karina, buenas tardes, profe, no tenía internet. María José Rocha se encuentra sin conectividad. Tranquila, Ana Karina, no hay problema. Después se tienen ya que poner al día, ¿listo? Eso es lo importante. Que se pongan al día y que cualquier inquietud, cualquier duda, pues me la comuniquen. De resto no hay problema. Listo. Todo clarísimo entonces, jóvenes. Les puedo hacer el examen y se me sacan 5 entonces todos, ¿sí o no? Si no hay dudas. ¿Qué hubo, Justin? ¿Qué es lo que no le queda tan claro? ¿Hay alguna pregunta puntual que tenga? ¿O es simplemente que necesita repasar ahí? Bueno. Profe, siempre seno sobre coseno va a dar tangente. Sí, esa es una identidad trigonométrica, ¿no? Seno sobre coseno es tangente de teta. Y Ese coseno sobre seno. es cotangente, ¿no? Gracias, profe. Listo, con gusto, ¿no? Son cositas, esas cositas tienen que repasarlas, ¿no? Eso deberían llegar con eso así afiladísimos aquí a la universidad. ¿Es necesario poner tangente de teta o se puede dejar seno de teta sobre coseno de teta? Pues, Jonathan, pues sí, tampoco es tan necesario, ¿no? Que lo pongan, pues queda más bonito. Eso es todo, ¿no? Pero seno de teta sobre coseno de teta ya es una respuesta válida porque el problema nos da el ángulo. Entonces, siempre que la expresión final está escrita en términos de lo que nos da el problema, de la información que nos da el problema, pues ya está bien, ¿cierto? Ya que quede presentable, bonito, pues ya es otra cosa, ¿no? Es lo ideal, de todas maneras, ¿no? Pero digamos que tampoco es absolutamente necesario. Siempre que aquí, al lado derecho de la igualdad, esté todo escrito en términos o cantidades dadas por el problema, ¿listo? Justin, se cancela en términos semejantes, ok. Profe, hoy sube la grabación. Yo trato, Alberto, listo, es que ahorita después de la clase tengo una reunión y no es por nada, jóvenes, lo del accidente fue en serio, quiero revisar aquí que todo esté bien. Entonces tengo una reunión a las 3
Entonces, yo trato de subirles la información. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces, jóvenes. ¿Qué hubo? Por ahí alguien creo que activó el micrófono. No, profe, tenga cuidado, si huele a humo, pues nosotros Sí. entendemos. No, pues aquí yo estoy poniendo cuidado. Escuché un ruidito por ahí, pero no, yo ya sé que todo acá, creo que no. Esperemos que no. De todas maneras tengo detector de humo y toda la cosa. No, cualquier cosa yo les notifico, ¿no? Pero pues para mí es importante que logremos terminar el tema hoy, que el videito quede terminado y que nos podamos poner relativamente al día, ¿no? Además que no se les olvide que el viernes tienen quiz de dinámica, ¿no? Tienen un primer quiz de dinámica ahí, ¿listo? Bueno, ejemplo. Con este ejemplo terminamos planos inclinados. Yo voy a ver qué les pongo, Giovanni. Todavía no he definido esa pregunta, ¿listo? Esa me toca inventármela en estos días, ¿listo? Pero no lo descarto, porque pues de cualquier manera estos son aplicaciones de dinámica que ya llevamos varios días, varias clases estudiándola, ¿no? Aquí estamos viendo es puros ejemplos, puras aplicaciones, puros casitos particulares. Noten que estos ejemplos. Lo último, así, digamos, conceptual que vimos, realmente fue lo de la fuerza de rozamiento, que existen dos, y eso fue el viernes pasado. De resto, esto de planos inclinados ya son ejemplos y aplicaciones, ¿cierto? Entonces, son los mismos conceptos aplicados a un problema particular que tiene un planito inclinado. Entonces, no es nada nuevo realmente, ¿no? Es como la ayuda que yo les doy, de hecho, para que caigan en cuenta de cómo podemos hacer para manipular estos planos inclinados, ¿listo? Entonces, último ejemplo de planos inclinados. Este es el penúltimo ejemplo que les tengo de esta clase. El último ejemplo es para ustedes, es supremamente sencillo, realmente es muy sencillo. Ahorita lo vemos. Igual en este tampoco nos vamos a demorar mucho, ¿listo? Entonces, dos masas están conectadas por una cuerda a través de una polea sin fricción, como se muestra en el diagrama abajo, ¿no? Aquí tenemos la masa 1 y tenemos la masita 2. Si no hay fuerza de fricción, ¿con qué aceleración se mueve el sistema? ¿Listo? ¿Con qué aceleración se mueve el sistema? A ver, veo aquí las preguntas del chat. Profe, este ya es el último tema de dinámica. Sí, Juan Felipe, con esto acabamos dinámica. Listo, con esto acabamos dinámica. Entonces, jóvenes, acá. Primero, ¿cuántas masas tenemos aquí en el sistema? Tenemos dos masitas conectadas, ¿no? Así que, por lo tanto, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, ¿listo? Aquí les hago una aclaración antes de empezar y ese es el letrerito que yo les estoy dejando acá. Notemos que cada masa se puede y se debe referenciar a su propio sistema de coordenadas, ¿no? Sabemos ya que para la masa que está sobre el plano inclinado, nosotros vamos a escoger el sistema de coordenadas que está en referencia al plano, ¿no? Lo escogemos de esta manera. Para la masita que está suspendida, pues ya sí es más conveniente escoger las direcciones horizontales y verticales como X y Y. No hay ningún problema con eso, ¿cierto? Lo podemos hacer de esa manera. Cada una está referenciada a su propio sistema de coordenadas. ¿Listo? Primer paso. Profe, este ya es el último tema. Listo, gracias. Bueno, creo que fue lo que dijo ahí. Primer paso, ya sabemos cuál es el primer paso, nosotros hacemos nuestro diagramita de cuerpo libre. Diagramita de cuerpo libre para la masa 1, diagrama de cuerpo libre 1, diagrama de cuerpo libre 2 para la masa 2, la que está suspendida, aquí está. Y a cada uno de ellos le pinté su respectivo sistema de coordenadas, ¿no? Su respectivo sistema de referencia, aquí está. Este a lo largo del plano y este con la convención horizontal y vertical. ¿Listo? Ahí está. Fuerzas sobre la masita 1. Tenemos la normal, que va en la dirección Y, siempre perpendicular al plano. Tenemos el peso, que va siempre para abajo y que por lo tanto tiene una componente en Y y una componente en X y una tensión que va a lo largo de la cuerda. ¿Hay fuerza de rozamiento? No, el problema no me dice aquí que hay una fuerza de rozamiento, así que no hay fuerza de rozamiento. ¿Listo? Si estuviera jalando esa masa... profe, si estuviera jalando esa masa y esta vertical, solo se usa el eje Y. Uy, Giovanni, me tiene que explicar mejor la pregunta porque no la entendí. El muñeco es indirecta. Entonces, si la masa 1 estuviera solamente como vertical, como si él la estuviera jalando y fuera algo, no estuviera... Sí, señor. Solamente. Sí.
Así como lo estoy mostrando ahí. Ah, eso. Exactamente, sí, señor. Este es el último ejemplito que les tengo. ¿Listo? Entonces, en efecto, ahorita lo vemos. Yo creo que si nos alcanza el tiempo sin problema. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos ahí nuestros dos diagramitas de cuerpo libre. Paso seguido. Mire, es que ya me siento que estoy ya siendo muy repetitivo con todo. He dicho lo mismo una y otra vez. Ya como que paso seguido, descomponemos las fuerzas. Ya me siento que estoy hablando así. Descomponemos la fuerza, hacemos la descomposición de fuerzas. La normal sabemos que va en la dirección Y positiva. Sabemos que el peso tiene sus componentes X y en Y. El peso de la masa 1 tiene componente en X, que es el peso por el seno de teta en la dirección X, y la componente en Y del peso, que es negativa, menos el peso por el coseno de teta, ¿no? Peso 1, que es masa 1 por la gravedad, entonces lo sustituimos ahí, ¿cierto? Aquí no estoy diciendo nada nuevo, nada que no hayamos dicho ya varias veces en las transparencias anteriores. La tensión es la única fuerza nueva que hay aquí, que va a lo largo de la cuerda, ¿no? Va en la dirección en que tira la cuerda, así que va en la dirección X negativa, ¿no? Va para atrás, ¿cierto? Entonces va menos T en la dirección X, ¿listo? Ahí están todas nuestras fuerzas. Diagrama de cuerpo libre 2. Tensión, que va para arriba, dirección Y positiva, para este sistema de coordenadas, para este sistema de referencias, ¿no? Yo puedo hacer eso, sin problema lo puedo hacer. Entonces, la tensión 2 va dirección Y positiva y el peso 2, el peso de la masa 2, va en la dirección Y negativa, ¿no? Va para abajo. Este diagramita también lo acabamos de ver, ¿no? Eso está por aquí en los otros ejemplos. Ah, bueno, está en de la transparencia anterior. Bueno, en de la presentación anterior, no importa. Ahí ya lo reconocen, vemos que está ahí, ¿listo? Listo, tenemos las fuerzas descompuestas. Mire que en serio, ya me siento así como cantaletudo, pues. Paso seguido, ¿qué hacemos? La sumatoria de fuerzas para cada uno de los sistemas, obviamente, ¿no? Entonces, sistema de masa 1, hacemos la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a buscar aquí las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? La componente en X del peso, ¿cierto? Y la tensión, ¿no? Esas son las fuerzas que nosotros tenemos en X, ¿cierto? Esto de aquí en la dirección X, ¿listo? Entonces, esas son las que nosotros tenemos ahí. La componente en X del peso, que es positiva, es la que nos está empujando eso hacia esa dirección, pues. Y la tensión, que es negativa, ¿listo? Aquí está. Ahora, nos están diciendo... bueno, no tenía que devolverme, si no hay fuerza de fricción, ¿con qué aceleración se mueve el sistema? Así que el sistema inevitablemente está acelerado, ¿cierto? Entonces él no está en equilibrio. En este caso el sistema no está en equilibrio porque me están preguntando justamente la aceleración. Así que la sumatoria de fuerzas va a ser igual, la sumatoria de fuerzas para la masa 1 va a ser igual a masa 1 por aceleración. Le puedo poner aceleración sub X si quieren, no hace falta, ¿cierto? Masa 1 por aceleración. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos nosotros en Y? Tenemos la normal y tenemos la componente en Y del peso. ¿Listo? Esto es en la dirección Y unitario para el diagrama de cuerpo libre 1, que no se les olvide. Así que tenemos la normal, que es positiva, y la componente en Y del peso, que es negativa. ¿Igual a cuánto? Igual a 0, porque en esa dirección, en la dirección Y, no hay movimiento. El bloquecito no se mueve en la dirección perpendicular al plano, ya se mueve a lo largo del plano, ¿cierto? Sistema 2, sumatoria de fuerzas en X. No hay fuerzas en X, así que eso me da un 0. Esta ecuación ni cuenta y ella no juega ningún papel. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? La tensión, que es positiva, el peso, que es negativo, menos masa 2 por la gravedad, y eso es igual a masa 2 por aceleración, porque el sistema se está moviendo. Lo que yo estoy asumiendo en este caso sí es que el sistema se va a mover de esta manera. ¿Listo? Se va a mover. Entonces, la aceleración con que la masa 1 se mueve, pues va a ser la misma aceleración con la que la masita 2 se mueve, ¿cierto? Se mueve hacia allá. Va a ser la misma aceleración. ¿Por qué va a ser la misma aceleración? Pues porque están amarrados con esta misma cuerda, ¿cierto? Están amarrados por la misma cuerda. Así que ese movimiento se me va a transmitir. Entonces, ahí lo tengo. Masa 2 por aceleración, masa 1 por aceleración. ¿Listo?
Listo. Paso seguido, listamos y numeramos nuestras ecuaciones, ¿no? Eso como para que todo nos vaya quedando más clarito, ¿no? Entonces tenemos la ecuación 1 que sale de la sumatoria de fuerzas en X, aquí está, igualita. La ecuación 2 que sale de la sumatoria de fuerzas en Y, aquí está, normal menos M1G coseno de teta, normal menos M1G coseno de teta. Y la ecuación 3 que sale de la sumatoria de fuerzas en Y para el sistema 2, ¿no? T menos M2G igual a M2 por A. T menos M2G igual a M2 por A, ¿listo? Finalmente, tengo aquí mi sistemita de ecuaciones. Incógnitas que tenemos, la tensión no la conocemos, la aceleración tampoco la conocemos. Tenemos dos incógnitas. De resto, las masas consideramos que nos dan el ángulo, así que ya tenemos información más que suficiente para solucionar el problema, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un buen número de ecuaciones. Listo. Paso seguido, bueno, ya aplicamos las leyes de Newton. Paso seguido, es el penúltimo paso. Del sistema de ecuaciones obtenido, despejamos las cantidades físicas pedidas. En este caso, es lo que nos pide aquí el problema de hecho, ya me olvidó, la aceleración, ¿no? La aceleración. Yo empecé de esta manera, ustedes pueden empezar de otra manera, ¿no? Yo les muestro lo que yo hice. De la ecuación 3 voy a despejar la tensión, de esta de aquí. De la ecuación 3 despejo la tensión. Entonces, ¿cómo despejo la tensión? Pues este término que está aquí restando, lo paso al otro lado a sumar. Y me queda entonces que la tensión va a ser igual a masa 2 por aceleración, masa 2 por aceleración, más masa 2 por gravedad, ¿no? Porque la pasé para el otro lado a sumar. A esa ecuación que está ahí, yo le voy a llamar ecuación número 4. Sustituimos la tensión de la ecuación número 4, esta que acabamos de encontrar aquí, la sustituyo en la ecuación número 1. Así que lo que estoy diciendo es que esa tensión, ¿cierto? Esa tensión que acabo de encontrar acá, yo la voy a tomar y la voy a meter aquí arribita. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a hacer ahí. Entonces, ¿qué me queda? Masa, la ecuación 1, ¿no? Masa 1 por gravedad seno de teta, masa 1 por gravedad seno de teta, menos la tensión, pero yo no voy a escribir menos T, voy a escribir menos masa 2 por aceleración, de este término que está aquí, menos masa 2 por gravedad, ¿listo? Es decir, este término que está acá, esto de aquí, es simplemente menos T, lo estoy sustituyendo de acá. ¿Listo? Ahí lo traje y lo escribí ahí. ¿Listo? Y todo eso pues es igual a masa por aceleración. Aquí está, masa 1 por aceleración, masa 1 por aceleración. Ahí está. ¿Listo? Esa que está ahí la voy a llamar ecuación número 5. Noten que le estoy haciendo todos los pasos, jóvenes. ¿Sí? Ecuación número 5. De esa ecuación número 5 despejamos la aceleración. Aquí están todos los pasos, mire, para que repasemos, ¿cierto? La ecuación la estoy escribiendo tal cual primero que todo. Mire, este renglón que está aquí lo escribí completamente aquí. Masa 1 por gravedad seno de teta menos masa 2 por aceleración menos masa 2 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. Está igualita la ecuación 5 aquí escrita. ¿Qué es lo primero que yo hago? La aceleración, como es la que quiero despejar, pues la paso completamente a un lado de la igualdad. Entonces la traigo y la pongo aquí. Como este término menos masa 2 por aceleración está restando, pasa al otro lado a sumar y me quedo acá, ¿cierto? Entonces me queda masa 1 por gravedad seno de teta menos masa 2 por gravedad, este que está aquí, ¿cierto? Y al lado derecho me queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Factorizamos la aceleración, ¿cierto? Mira, aquí tenemos aceleración multiplicando a masa 1 y masa 2, ¿no? Entonces simplemente la factorizo, ¿no? Factorizo la aceleración. Aquí la de factorizadita, la aceleración que me multiplica masa 1 por masa 2. Invierto la ecuación. Mire, estos pasos ni debería hacerlos, ¿no? Pero lo hago porque, nuevamente, yo sé que algunos de ustedes todavía tienen dificultades en ese sentido, ¿no? Entonces, simplemente escribo este primero, ¿no? Invertí el orden de las ecuaciones. Eso fue todo lo que hice. Cogí este término que está aquí y lo escribí acá. Y este término que estaba aquí, a la izquierda lo pasé para la derecha. Eso fue todo lo que hice. ¿Listo? Paso seguido, este término que está acá, lo voy a pasar a dividir. ¿Listo? Y finalmente obtenemos la expresión para la aceleración. ¿Listo? Que la aceleración es igual a masa 1 por gravedad seno de teta menos masa 2 por gravedad sobre M1 más M2. ¿Listo?
Listo, jóvenes. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Todo claro, profe. Perfecto, muy bien, muy bien. Profesor, y Pues, ejercicios así, por favor, nos puede enviar. en el taller que les mandé ya hay. En el taller que les mandé, pues pues yo les había dicho que no les había mandado el taller porque no habíamos acabado, pero como lo preguntaron, pues lo mandé. Entonces allá en el SIGBI ya tienen el taller desde hace rato, está ahí, la parte de dinámica. Hay un taller, hay un montón de preguntas. Y nuevamente en los libros hay una gran cantidad de preguntas ahí. Hay una gran cantidad de preguntas. Entonces ya está en sus manos, jóvenes, ya está en sus manos, ¿listo? De que hagan su parte. Profe, usted en el quiz, usted evaluará únicamente de manera algebraica. Juan Felipe me está preguntando si va a haber numeritos en el quiz. Esa era otra pregunta que le iba a hacer. O sea, aquí nada más Sí, estamos viendo las ecuaciones, pero usted nos puede pedir en cualquier claro. momento. Ok. Claro, pues hubo un problema por allá que fue justamente pues en el que les dije, pues si lo hacemos con numeritos desde el comienzo, pues nos queda quizás un poco más sencillo. Nuevamente, yo lo hago pues para repasar un poquito todo el despeje de ecuaciones. Pero sí, y de hecho en el quiz, bueno, hay varias opciones en los quizzes, ¿no? Uno que yo les cambio los parámetros de pregunta y otro que les pongo preguntas completamente diferentes. Ahí tengan cuidado, porque si ustedes empiezan a decir, a mí me toca hacer eso, pues porque yo sé que empiezan a comentarse por ahí, lo cual pues está muy mal hecho, ¿cierto? Muy mal hecho, pero no puedo controlar eso. Entonces sí, a cada uno le varío los parámetros, ese es mi objetivo, y puede que incluso le salgan preguntas diferentes. Eso depende del tiempo, realmente depende de eso, del tiempo que a mí me quede para diseñarles el quiz. Realmente depende de eso. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces ya damos por concluida la parte de dinámica. Este es un problemita adicional que es muy sencillito. Vamos a hacer así, lo voy a hacer yo, no les he dejado ningún ejemplo para ustedes, pero bueno, para evitar que el tiempo que lleguemos muy al final de la clase, lo voy a hacer yo nuevamente. El problema es supremamente sencillo, es un ejemplo muy famoso que se llama máquina de Atwood. Eso en todos los lados uno lo ve, lo debieron haber visto en el colegio, lo utilizamos aquí en la universidad porque pues nos permite a nosotros estudiar justamente las leyes de la mecánica. Es un problemita muy sencillo y es muy bonito, ¿listo? El problema consiste de dos masas que están suspendidas a través de una polea, ¿no? Esta polea que está aquí, ustedes saben lo que es una polea, es una ruedita simplemente, pero es una ruedita que es ideal también, o sea, ella no ofrece rozamiento, no ofrece fricción. Cuando la polea ofrece fricción, pues hay que tener en cuenta esos detallitos, ¿no? Eso ustedes lo van a aprender a hacer en el siguiente curso de Física 1, cuando les hablen del momento angular, y van a ver todas estas cantidades, las van a volver a ver, pero también las van a volver a ver aplicadas al movimiento rotacional, ¿cierto? Porque lo que hablamos del torque la otra vez, ¿no? Estas fuerzas como que producen un movimiento traslacional. Los torques son cantidades proporcionales a las fuerzas que nos van a causar un movimiento rotacional. Entonces, toda esta dinámica y toda la cinemática hay que estudiarla para ese movimiento rotacional. Y ahí, pues ustedes, bueno, eso ya es tema del siguiente semestre, ¿no? Entonces, si la polea si en algún momento la polea tiene aquí un problema en el eje y ofrece una fuerza de rozamiento, pues vamos a tener que utilizar las mismas cantidades que vimos acá de fuerza de rozamiento y todo eso, pero desde el punto de vista de la dinámica y cinemática rotacional, ¿listo? Pero eso ya es tema de otro curso, ¿listo? Entonces, el objetivo del problemita es encontrar la aceleración y la tensión de la cuerda. ¿Por qué? Pues porque al tener las dos masas suspendidas, ¿cierto? Por esa cuerda, alrededor de esa cuerda, pues el objeto no va a caer en caída libre, ¿no? Él no se va a mover con la aceleración de la gravedad. ¿Cómo se acelere? Pues depende de la relación que exista entre las dos masas, ¿no? Si las dos masas son idénticas, por ejemplo, nosotros ya podemos sospechar que eso no se va a mover ni para arriba ni para abajo, se va a quedar quietico. Tenemos que tener una masa que sea mayor que la otra para que el sistema se mueva y en ese caso pues va a haber una aceleración, ¿listo? Aquí, primero que todo, vamos a asumir que la masa 2 es mayor que la masa 1. Eso tenemos que suponerlo, tenemos que asumirlo porque si no, no vamos a poder solucionar el problema. Si la masa 2 es mayor que la masa 1,
pues digamos que la masa 2 va a caer, la masa 2 va a subir y eso nos va a definir inmediatamente un sentido de movimiento y por lo tanto, para dónde va a apuntar la aceleración, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Listo? Listo, ya analizamos el problema, ya lo identificamos, ya podemos empezar. ¿Cuál es el primer paso? Diagramita de cuerpo libre. ¿Cuántas masas tenemos? 2, masa 1 y masa 2. ¿Cuántos diagramitas de cuerpo libre tenemos que hacer? 2, el de la masa 1 y el de la masa 2. ¿Listo? Los dos diagramas de cuerpo libre son idénticos. Tenemos la masa, ¿cierto? El puntico aquí. Sobre la masa 1 tenemos la tensión que va para arriba y el peso que va para abajo, el peso que es masa 1 por gravedad. ¿Listo? Para la masa 2 tenemos la tensión que va para arriba y el peso de la masa 2 que va para abajo, masa 2 por gravedad. La misma cosa, ¿listo? Aquí en el mismo diagramita de cuerpo libre les estoy aplicando las leyes de Newton. Sumatoria de fuerzas, solamente hay que hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y, porque en X no hay fuerzas, no hay nada en la horizontal, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas para el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. La tensión, que es positiva, va para arriba, y el peso, que es negativo, va para abajo. ¿Listo? Ahí está. Tensión menos masa 1 por gravedad es igual a ¿cuánto? A masa 1 por aceleración. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque el sistema está acelerado, el sistema no está en equilibrio, así que esto no me da igual a 0. Ecuación 1 encontrada. Para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 tenemos la misma historia. La tensión que va para arriba menos el peso, que es masa 2 por gravedad, igual a la masa 2 por aceleración. Aceleración que es negativa porque el diagrama, porque la masita 2 se está acelerando hacia abajo. La aceleración de la masa 2 es negativa, mientras que la aceleración de la masa 1, pintémosla por acá, es positiva, ¿cierto? Mientras una sube, la otra baja, a pesar de que sean de la misma magnitud. Entonces, por eso es que este signo entra aquí, porque la masa está bajando, ¿listo? Ahí está. Entonces, tenemos nuestras dos ecuaciones, nuestras dos ecuacioncitas para el problemita, ¿listo? Despejamos las cantidades buscadas. Noten que, sí, en serio, ya me estoy sintiendo así muy cansado de repetir siempre la misma cosa. ¿Listo? Póngale cuidado a lo que yo voy a hacer acá, para ahorrarme trabajo, De la ecuación 1, yo voy a restar la ecuación 2. Entonces, yo cogí la ecuación 1 que está aquí y le voy a restar la ecuación 2. Entonces, mire, la ecuación 1 la estoy escribiendo tal cual. ¿Listo? La ecuación 1 la estoy escribiendo tal cual. Es esta que está aquí. Es la ecuación 1, tal cual, miren la E, ¿cierto? Pero la ecuación 2, como la voy a restar, ¿cierto? Miren que es otra alternativa, ustedes pueden hacerlo paso a paso, pueden hacerlo como quieran. Yo lo mostré así, porque ya les hice mucho, ¿no? Es esta misma ecuación, pero multiplicada por menos. Entonces, si multiplico T por menos, pues me queda menos. Si multiplico masa 2 por gravedad por menos, aquí me queda más. Y este menos masa 2 por gravedad, pues también me va a quedar positivo, ¿no? Al multiplicarlo por menos. Entonces, aquí está, mire, ¿por qué? Pues porque lo estoy restando. Y hacemos la suma. Bueno, la resta en este caso, ¿no? Tensión menos tensión, pues se me va. Me quedó cerito, me quedó nada, ¿no? Masa 2 por gravedad, aquí está. Masa 1 por gravedad, negativo el signo, aquí está. Masa 1 por aceleración, masa 2 por aceleración, masa 2 por aceleración, masa 1 por aceleración. Hice la suma, ¿cierto? Estoy sumando, lo escribí de otra manera. Se puede, estoy haciéndolo. Lo que les dije, hay muchas alternativas para hacer esto. Incluso puedo dividir las ecuaciones si yo quiero, ¿no? Pero ojo con el álgebra ahí, porque ahí, caramba, entonces necesitan repaso en fraccionarios y todo eso. ¿Listo? Bueno, de hacer esa resta, encuentro mi ecuación 3 que está aquí, es crítica, ¿no? El resultado de hacer esa resta que está ahí. ¿Listo? Del lado izquierdo de la ecuación tenemos como factor común la gravedad y del lado derecho tenemos como factor común la aceleración. Del lado izquierdo factorizo la gravedad, aquí está factorizadito, la gravedad, factor de masa 1 y masa 2. Gravedad, factor de masa 1 y masa 2, donde la masa 1 tiene signo negativo. Y al lado derecho, la aceleración me queda factor común de masa 1 más masa 2. Aquí está, masa 1 más masa 2, factor común. ¿Listo? De esta ecuación, que está aquí, despejamos la aceleración. ¿Cómo la despejamos? Pues este factor que está aquí, que es masa 1 más masa 2, lo paso al otro lado a dividir.
Así que me queda que la aceleración es igual a la gravedad por masa 2 menos masa 1, gravedad por masa 2 menos masa 1, dividido por masa 2 más masa 1, dividido por masa 2 más masa 1, ¿listo? A esta ecuación la voy a llamar número 4 y esa ya es la mitad de la pregunta. Encontrar la aceleración, ya la encontré, ya respondí. Me falta responder cuál es la tensión. Esta ecuación 4 la voy a sustituir en la ecuación 1, la que encerré aquí en verde. Miren que aquí está la tensión y aquí está la aceleración. La aceleración ya la encontré, así que en lugar de esta A que está aquí, pues voy a escribir el resultado de la ecuación 4. Así que me queda la ecuación 1, que es T menos M1 por G, T menos M1 por G, igual a masa 1 por aceleración, masa 1 por aceleración. Es decir, todo ese factor que estoy escribiendo ahí, ¿cierto? Todo este factor de acá, esto de acá es la aceleración, que la encontré aquí. ¿Listo? Esa es. Entonces yo la traigo y la sustituyo ahí. Y listo. ¿Qué me queda? Bueno, aquí sí me les comí el álgebra, ahí sí les toca que lo repasen allá en su casa, ¿no? Menos masa 1 por gravedad lo paso al otro lado a sumar. Y cuando lo sume y haga las respectivas operaciones matemáticas, pues voy a encontrar el resultado final para la tensión de la cuerdita, ¿no? Que la tensión es igual a la gravedad por 2 masa 1 masa 2 sobre masa 1 más masa 2. ¿Listo? Listo, jóvenes, los escucho. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Listo? Este ya es el final, sí, ya con esto acabamos. Listo, jóvenes. ¿Todo claro entonces? No hay dudas, no hay preguntas. Perfecto, bueno, muy bien, eso espero. Listo, jóvenes. Bueno, espero que la clase de hoy no haya sido muy pesada. Yo confieso que me cansé, que ya sentí que estaba hablando muy repetitivo además, pero al mismo tiempo noten, es repetición de la repetidera, es nuestra misma rutinita que les planteé, la recetica que nos inventamos por ahí, que está en varias de las presentaciones, esta que está aquí, es tener claro lo que tengo que hacer, claro lo que me van a preguntar, claro lo que tengo que encontrar y hacer esos pasitos. Analizo el problema, primero que todo, para no perder tiempo, justamente, hago mi diagramita de cuerpo libre, eso sobre todos los objetos sobre los cuales actúan fuerzas, aplicamos las leyes de Newton, que es entender, por ejemplo, las tensiones, que es la misma tensión, porque es la misma cuerda, hacer la sumatoria de fuerzas, que esté en equilibrio, que no esté en equilibrio, ver cuándo es igual a cero, cuándo es igual a masa por aceleración. De esas ecuaciones que encontré, simplemente las manipulo, las despejo para encontrar la cantidad pedida. Y finalmente, pues no me olvido de escribir la respuesta bien bonito, ¿listo? Entonces notarán que es la misma cosa. Pues listo, jóvenes, con esto pues damos por cerrado el tema de dinámica. Ya pasamos a un tema nuevo que es el último de mecánica, que sería trabajo y energía. Con eso cerramos mecánica, que trabajo y energía pues es otra manera de solucionar todos estos problemas, ¿no? Aquí veo un comentario. Ojalá el quiz sea así. Bueno, va a ver que le pongo una pregunta más fácil y me van a decir que no pudiera. Eso es entrenamiento, eso es entrenamiento. Yo tienes que entrenarse a hacer los ejercicios, estudiar allá. Uy, caramba, mire, ya tengo apenas 17 estudiantes allá conectados. Ya tengo un poquititico, ni siquiera, tengo como la mitad. Se me desconectaron todos. Bueno, jóvenes, voy a parar esta grabación ya. Entonces, dejamos por ahí la